Cordial saludo, mi nombre es Alejandro Cifuentes del curso de Instrumentación Electrónica. En este momento les voy a mostrar el desarrollo del componente práctico número 2 y el enunciado del componente nos dice aplicar las técnicas de acondicionamiento de señales analógicas mediante su análisis matemático y simulación. El primer punto dice en el software Tinkercad implementa un puente de Wheatstone alimentado con 5 voltios. Para la medición de la fotorresistencia, equilibre el puente de Wheatstone cuando la luz tenga su valor máximo y evidencia la variación de la salida del puente al disminuir la intensidad de la luz. Aquí tenemos una imagen de nuestra fotorresistencia donde tiene la mayor incidencia y nos da 506 ohmios como resultado. Aquí tenemos nuestro cálculo matemático para hallar nuestra R3 y nuestra R2. Entonces decimos que pues, por temas de tiempo no podemos explicar todo el cálculo, pero podemos decir que R3 es igual a R1, en este caso R3 es 2 kiloohmios, entonces sería R3 2 kiloohmios, R1 2 kiloohmios. Y hallando esta fórmula también decimos que R2 es 506 ohmios. Aquí tenemos nuestra imagen de la simulación de nuestro puente de Wheatstone, donde vemos que tiene la mayor incidencia de la fotorresistencia y nos da 0 voltios como resultado. El análisis de la simulación. Como conclusión vemos que el puente de Wheatstone está equilibrado cuando la luz tiene su valor máximo, alimentado a 5 voltios, y una fotorresistencia que al medirla a su máxima incidencia nos da 506. Como vemos aquí en esta imagen, rápidamente, para sacar los cálculos. Por último, si variamos la salida del puente al disminuir la intensidad de la luz, nuestro voltaje empieza a subir y nos desequilibra nuestro puente de Wheatstone. Si empezamos a bajar la incidencia de la luz, nuestro voltaje empieza a subir y se nos desequilibra. El punto 2. En el software Tinkercad amplifique la salida del puente de Wheatstone del punto 1, que fue el que acabamos de ver, mediante la implementación de un amplificador de instrumentación conformado por amplificadores operacionales, obtengo una salida de escala de 0 a 5 voltios. Igualmente, aquí tenemos los cálculos, la fórmula matemática para hallar nuestra resistencia de ganancia, que en este caso nos dio 128.6 kiloohmios. Del punto 2, tenemos nuestra gráfica, nuestras imágenes de la simulación, donde aquí la primera imagen nos muestra desequilibrado nuestro puente de Wheatstone con nuestro amplificador de instrumentación. Como podemos ver, en la segunda gráfica ya lo tenemos equilibrado, donde la mayor incidencia, como nos dice el ejercicio, tenemos 0 voltios en nuestro puente de Wheatstone y nuestro amplificador de instrumentación 0 voltios. Aquí tenemos los tres amplificadores operacionales. El análisis de la simulación. Como conclusión vemos que el amplificador amplificando la salida del puente de Wheatstone y mediante la implementación de un amplificador de instrumentación conformado por amplificadores operacionales, obtenemos una salida de escala de 0 a 5 voltios. Si subimos la intensidad de la luz, nuestro puente de Wheatstone se pone en equilibrio con nuestro amplificador de instrumentación y ambos quedan equilibrados en 0 voltios, como se ve en la segunda imagen. Vamos rápidamente a ver nuestro puente de Wheatstone que tenemos aquí y nuestro amplificador de instrumentación con los tres amplificadores operacionales. Simulamos rápidamente y vemos que a mayor incidencia el voltaje va disminuyendo y hasta que cae a 0 voltios, tanto en nuestro puente de Wheatstone como en nuestro amplificador de instrumentación. El punto 3 dice: en el software Tinkercad implementa un sistema de medición de temperatura con el sensor TMP. Diseñe la etapa de amplificación de tal manera que obtenga 5 voltios para una temperatura de 90 grados. Aquí tenemos nuestros cálculos matemáticos y pues, después de hacer todo este cálculo hallamos nuestra resistencia de ganancia, donde
la resistencia de ganancia nos dio 13.99 kiloohmios para nuestro sistema de amplificación o nuestro sensor de temperatura. Rápidamente vamos, digamos, nuestro simulador en Tinkercad y hacemos nuestra conexión rápida. Nuestro amplificador lo aterrizamos, la pata 3, y nuestra pata 3 de nuestro amplificador operacional lo conectamos en la salida de nuestro sensor TMP y obviamente cambiamos nuestra resistencia de ganancia con el cálculo que habíamos dicho que era de 13.99 kiloohmios. Corremos nuestro simulador y vemos que a 90 grados, vamos subiendo nuestra temperatura a 90 grados. Un poco difícil ponerlo a 90 grados. Ay, se me pasa. Bueno, ahí no pude, por los temas de tiempo no lo pude poner bien. Pero aquí me dio 90, ya confirmo, 89 grados y nos dio una salida de voltaje de nuestro sensor de temperatura de 1.39 voltios y 9.96 voltios. Si lo hubiera puesto en 90 grados me hubiera dado los 5 voltios. ¿Listo? Eso quiere decir que nuestro amplificador está funcionando correctamente. Aquí tenemos otra imagen ya con nuestro amplificador en 5 voltios de salida con 90 grados. Aquí sí están bien, están correctos los datos. Conclusión. Como conclusión vemos que el sensor TMP y nuestro amplificador de instrumentación obtenemos una etapa de amplificación de tal manera que cuando tenemos una temperatura de 90 grados, que en este caso son 1.40 voltios, que nos arroja aquí, en la salida de nuestro sensor TMP, nuestro amplificador nos da una salida de 5 voltios, como se ve aquí en la imagen. El punto 4. En el software Proteus Multisinio Similar implementa un filtro activo pasabajo de segundo orden, usando el amplificador operacional LM324 y verifique el funcionamiento en el osciloscopio. Para esto, pues obviamente nos tenemos que ir a una tabla de valores de filtro Butterworth de segundo orden. Como dice acá, sale en key, estructura, y vemos aquí los datos de segundo orden, en A1 y B1, y temas de tiempo, obviamente no puedo explicar la fórmula, cómo se desarrolla, pero aquí está desarrollada, de donde nos da el capacitor C2 20 nanofaradios, ya que en el C1 nosotros podemos poner el valor que queramos. Para hallar nuestra resistencia R1, con esta fórmula, después de hallar todo este resultado de nuestra calculadora científica, nos da como resultado 22.5 kiloohmios. Y nuestra resistencia 2, nuestra resistencia 1, perdón, y nuestra resistencia 2 nos da negativo y nos da también 22.5 después de despejar nuestra fórmula y hallar todos sus valores. Aquí tenemos las imágenes de nuestro montaje en Proteus, está, y nuestro osciloscopio donde nos muestra las señales, nuestras señales como están de entrada y de salida, y nuestra gráfica donde nos muestra nuestra frecuencia de corte. Entonces miramos, nos vamos a Proteus y vemos nuestro simulador Proteus donde tenemos el filtro pasa abajo de segundo orden. Podemos ver nuestro osciloscopio y vemos que nuestra señal de entrada
tiene esta señal sinusoidal y nuestra señal de salida tiene esta señal más tenue, conservando los mismos valores de nuestro osciloscopio. Esta señal está muy tenue debido a que estuve cambiándole el amplificador LML324 varias veces y no me dio sino esta. Esta fue la señal que me arrojó. Y en nuestra gráfica no la arrojó. Perfecto. Donde nos dice que de aquí hacia atrás de los valores menores a 500 Hz nos está dejando pasar nuestra frecuencia y cuando llega a 500 ya nos empieza a atenuar nuestra señal y a no dejarnos pasar las frecuencias mayores a 500 Hz, 500 kHz, como se puede ver aquí, pues obviamente una señal de rebote que generó nuestra gráfica. Entonces, como análisis vemos que nuestro filtro activo pasa abajo de segundo orden con nuestro amplificador operacional, en este caso el LM324 con una banda de corte de 500 Hz. Notamos con la gráfica que nuestra banda de entrada de filtro está dejando pasar los valores de frecuencia menores a 500 Hz, como lo hemos visto acá, de 500 hacia atrás. Y cuando llega a los 500 empieza a caer y a atenuar los valores superiores a 500 Hz. Esto quiere decir que está comportando nuestro filtro correctamente. El paso 5 dice: en el software Proteus Multisino Similar implementa un sistema de medición de temperatura con el LM35 mediante una tapa de amplificación con un amplificador de instrumentación ADC620. Garantiza un voltaje de 5 voltios a 70 grados. Entonces hallamos nuestros cálculos para hallar nuestra resistencia de ganancia. En este caso nos dio, después de hacer todos estos cálculos, nos dio 8045 ohmios, o sea, 8K. Aquí tenemos nuestra imagen de nuestra simulación, donde dice que la temperatura la tenemos en 70 grados y nuestro voltaje de salida con nuestro AD620 de 5 voltios. Esto por un lado, y aquí tenemos nuestra otra imagen de donde nos dice que conecte la salida de amplificación de la entrada del paso 1, que es esta, a la salida, a nuestra entrada, de este amplificador, a nuestra entrada del amplificador LM324. Entonces vamos para nuestro simulador multisim y como podemos ver, aquí tenemos 70 grados de temperatura y una salida de 5 voltios en nuestro amplificador, como nos dice la guía del punto 5. Y nuestra resistencia de ganancia, que fue la que hallamos, 8045 ohmios. Y en el siguiente punto dice que tenemos que conectar la entrada no inversora del amplificador de instrumentación al generador de señales y configurar una señal cuadrada. Entonces lo que tenemos que hacer es, para nuestra simulación rápidamente, que el tiempo no nos está alcanzando, y conectar nuestra generador de señal, nuestra salida, y vamos a correr nuestro simulador y ya vemos nosotros acá cómo se comporta nuestra señal de salida versus nuestra señal de entrada, de acuerdo a la configuración que se le dio al generador de señal. Aquí ya la empezamos a ver, nuestra, es un poco lento, se nos está acabando el tiempo. Aquí vemos nuestra señal de entrada. Entiendo por qué no se ve la de... Y aquí ya vemos nuestra señal de salida.
como está más atenuada.